Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Les saludo una vez más su hermano Edgar Lagos para invitarles a compartir una clase más de escuela dominical. En esta mañana vamos a estudiar la clase titulada Jesús revela su divinidad. Y es una clase muy maravillosa, muy instructiva, de la cual debemos de sacar beneficio. Quiero que incline su rostro y oremos para pedir la dirección del Señor, que sea Él guiándonos en esta mañana. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por este momento, por un día más que nos regalas, Padre, para acercarnos al trono de tu gracia, Señor, y poder, Señor, traer una clase más, poder aprender de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que en este momento en que todos mis hermanos y amigos que nos están escuchando a través de estos medios, Señor, se conecten, Señor, seas tú tocando sus corazones, llenando sus vidas, Señor, con esta palabra. Que no sea yo, Señor, sino un vaso útil en tus manos. Que no sean mis palabras, sino las palabras de tu Santo Espíritu puestas en mi boca. Padre, bendice a aquellos que todavía no han conocido a Cristo y que a través de esta lección puedan conocerlo, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como le dije, en esta mañana vamos a estudiar la lección titulada Jesús revela su divinidad y está basada en el capítulo 8 y capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Y el versículo que encierra el contexto de toda la clase se encuentra en el capítulo 8, versículo 29 del Evangelio de Marcos y dice: Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién dices que sois? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Es importante que nosotros conozcamos que en este relato que Marco nos presenta, ya Jesús se acercaba, amado hermano, rápidamente a su fin y le quedaba mucho por enseñarle a sus discípulos. Para estos discípulos, ¿verdad? Para ellos llegaba el momento de aprender que Jesús estaba construyendo una iglesia, es decir, una asamblea de personas que lo confesaran a él como el Mesías. Entonces, en estos pasajes del capítulo 8 vamos a mirar, hermanos, que ahí nos presentan una de las revelaciones más dramáticas que se hayan hecho a lo largo de la historia. También, hermanos, estos versículos encierran una de las preguntas más exigentes que se hayan formulado en la vida. Y la respuesta a esa pregunta determina el destino eterno de uno y requiere una sola respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Tú eres el Cristo. En esta mañana le vamos a decir al Señor: tú eres el Cristo. Hermano, esta era una confesión profunda, una confesión suprema y surge de una convicción personal. Es decir, que es el tipo de confesión que salva el alma. Es la confesión que pone el fundamento de la iglesia. La vida misma, hermano, del hombre y la supervivencia de su alma y de la iglesia como un todo descansan en esta convicción simple pero profunda. Hermano, en la convicción que revela que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el mismo ser de la misma sustancia, uno con el Padre. Es decir, esa convicción, ese relato que nos da Marcos ahí, hermano, esa proclamación que nos dice ahí, encierra todo lo que yo le acabo de decir. Él es la fuente, el Dios viviente. O sea, cuando la Biblia nos habla del Dios viviente, está hablando de la fuente del ser y de la misma sustancia, uno con el Padre. Jesús es uno con el Padre. El Dios viviente, cuando habla del Dios viviente, está hablando en otras palabras que Él es la fuente del ser y de la vida, el poseedor de la fuente y el poder de la vida en sí mismo. Hermano, esa es la confesión que nosotros también hemos hecho acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos dicho: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén que han dicho a esa confesión de esa manera? Ahora, yo quiero que note en primer lugar, en primer punto, la confesión que hace el apóstol Pedro. ¿Por qué el apóstol Pedro hace una confesión de ese tipo? Porque es que en aquel tiempo, y como actualmente también, tenían una identidad equivocada acerca de Jesús. Jesús les preguntó a ellos, en el versículo 27, les preguntó que qué andaba la gente diciendo acerca de él. ¿Quién dice la gente que soy yo?
Pero en el versículo 28 de capítulo 8 de Marcos, los discípulos responden a la pregunta que Jesús hace. Ellos respondieron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Pero cuando nosotros vemos el versículo 27, allí dice que Jesús salió de Betsaida y recorrió las aldeas de Filipo, y recorriendo algunos de los caminos, hermanos, entre las aldeas, hizo la pregunta de la vida, la pregunta que determina el destino eterno del hombre. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esa pregunta la tenemos que tener en mente y la respuesta más que todo. Amén. Entonces, para que nosotros podamos entender aquella identidad equivocada que la gente tenía de Jesús, tenemos que observar la cultura que se practicaba en la ciudad de Cesarea de Filipo. Ahora, yo quiero que note que esta ciudad tenía, hermano, una rica historia religiosa. Alguna vez esa ciudad de Cesarea de Filipo había sido el centro de la adoración al dios Baal. ¿Cuántos recuerdan ese dios? Era un dios pagano. Y había tenido al menos 14 templos alrededor de la ciudad. Imagínense cuán idólatra era esa ciudad. Y al comienzo de la historia de la ciudad, hermano, esa ciudad se identificó de tal manera con su Dios que se le llamó con el mismo nombre del Dios al cual más adoraban, que se llamaba Panías, que era un dios griego. Entonces, una de las estructuras más hermosas en esa ciudad era el templo que resplandecía por el mármol blanco que estaba construido para la adoración del César. Hermano, era una ciudad muy dada a la idolatría. Y anteriormente la historia nos enseña que Herodes el Grande había construido, hermano, el templo en honor al César, porque César le había otorgado otro país a Herodes para gobernar. En respuesta a él le construyó esa ciudad y le llamó su nombre. Pero fue el hijo de Herodes, porque Herodes el Grande tenía este hijo llamado Filipo. Entonces, el hijo de Herodes, Filipo, fue el que adornó el templo con la magnificencia que le había dado fama mundial. ¿Ves? Ahora, también fue Filipo, el hijo de Herodes, quien cambió el nombre de la ciudad que se llamaba, le dije, Panía, y le nombró Cesarea. Cuando usted lea Cesarea, esa palabra en la Biblia quiere decir adoración al César, la ciudad del César. Entonces le cambió el nombre a Cesarea, pero también le agregó el propio nombre de él a la ciudad. Así es que la ciudad se llama ahora Cesarea de Filipo. ¿Se da cuenta? Ahora, la ciudad proclamaba, hermano, a los cuatro vientos la adoración al César y a los otros dioses que ellos adoraban. Y que eran dioses que los elegían al azar. O sea, cada quien tenía su dios, pero adoraban al César. Entonces, lo que quiero que entienda es que adoraban a todos los falsos dioses, menos al verdadero Dios viviente. Entonces, le narro esto para que se dé cuenta que fue con este trasfondo dramático y terrible que Jesús formuló la precisa pregunta y le dijo a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que sois? Ahora, yo quiero que entienda también que fue en presencia de ese fondo religioso que Pedro, el apóstol Pedro, hizo un gran descubrimiento y una gran confesión. En respuesta a la pregunta que Jesús le hace, en medio de ese dramático clima de falsos dioses, hermanos, de idolatría, Pedro da la gran respuesta y dice a Jesús, Jesús es el Cristo, el verdadero Mesías. Pedro hace una gran confesión. Ahora, note que Pedro responde de esta manera porque la confesión que estaban haciendo los hombres minimizaba a Jesús. Entonces, la mayoría de los hombres solamente veían en Jesús un gran hombre, un hombre tenido en gran estima y respeto. Se lo consideraba uno de los hombres más grandes, pero note algo importante, hermano. O era un hombre más grande, un hombre en gran estima y de gran respeto, pero yo quiero que note algo. Un asunto crucial. Esas profesiones de fe no solamente fallaban a la verdad, sino que eran peligrosas, porque solamente contenían medias verdades y la gente era engañada y desviada por esas falsas confesiones. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que algunos decían que Jesús era Juan el Bautista. Usted lo ha leído. Afirmaban que Jesús era un gran hombre, que tenía un gran espíritu de justicia, un espíritu dispuesto al martirio por amor a su fe.
Eso era lo que Herodes dijo en su momento y otras personas también pensaban. Ahora, note que cuando Herodes oyó, la Biblia lo relata, que cuando Herodes oyó de las maravillosas obras de Jesús, él pensó, o bien había revivido Juan el Bautista, o bien su espíritu moraba en el hombre llamado Jesús. Ahora, la gente común también veía alguna similitud entre Juan y Jesús. Ambos hacían, la gente pensaba, estos dos hombres hacen lo que Dios los ha mandado a hacer. ¿Ves? Ambos hacen una gran obra de Dios. ¿Ves? Ambos eran divinamente escogidos y dotados por Dios. Y ambas personas proclamaban el reino de Dios preparando a la gente para dicho reino. Era lo que la gente pensaba. Por eso cuando algunos miraban a Jesús y a su ministerio, no pensaban que Jesús fuese el Mesías mismo, sino el anunciado antecesor del Mesías. Porque lo que esta gente en su época pensaban estaba escrito en la Biblia, pero entendido de una manera equivocada. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Fijándonos en ese texto, era donde los escribas y la gente de la época de Jesús, en la que narra esta historia, estaban creyendo este texto de una manera equivocada. Porque por eso es que algunos, en segundo lugar, decían que Jesús era Elías. Unos Juan el Bautista, respondieron los discípulos. Otros decían Elías. ¿Por qué? Porque afirmaban que Jesús era el más grande de los profetas y maestros de todos los tiempos. Y sí lo es. Pero no solamente es eso, no se queda ahí. Entonces, así se lo consideraba a Elías en su época, igual como lo estaban considerando a Jesús. Estaba anunciado, hermano, que Elías sería el antecesor del Mesías que vendría. Y hasta el día de hoy, ese tipo de cultura en los judíos prevalece, porque ellos están esperando que Elías retorne antes del Mesías. Fíjese que si usted nota y estudia las historias del pueblo de Israel, del pueblo judío, va a notar que en la celebración de la Pascua siempre conservan ellos una silla desocupada. ¿Para quién cree que es? No es para Jesús ni para el Mesías, es para Elías, porque creen que Elías tiene que venir primero antes que el Mesías. Así que Elías también, hermano, había sido usado por Dios para alimentar milagrosamente a una viuda. Ustedes conocen la historia, a la viuda y a su hijo. Por eso es que la gente relacionaba el milagro de Elías con la alimentación de la multitud que obrada por Jesús. ¿Ves? Es por eso que lo relacionaban. Uno no debe de relacionar una cosa con la otra, debe de indagar para llegar a la verdad. Ese era el error grave que tenían esta gente en aquella época y aún en nuestros días lo hay. Pero dicen los discípulos, le respondieron a Jesús también en tercer lugar que otros decían que Jesús era alguno de los profetas, ya sin nombre, pero alguno de los profetas, porque afirmaban que Jesús era un profeta enviado al tiempo de ellos. Creían que era uno de los grandes profetas que había revivido o uno en quien moraba el espíritu de un gran profeta. Ahora, note usted que en cada una de las generaciones existen las mismas confesiones falsas acerca de Cristo. Muchos hoy día piensan que solamente fue un gran hombre de justicia martirizado por causa de su fe. Así lo miran. Y como tal, nos deja un gran ejemplo de cómo vivir y defender lo que nosotros creemos. Otros creen que fue uno de los mayores maestros y profetas de todos los tiempos. Ahora, por tener esa ideología acerca de Jesús, es que lo miraban como lo narra el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Por tener esa ideología tan raquítica del Mesías, lo miraban. Fíjense cómo lo miraban. Versículo 3, capítulo 6 de Marcos. Ellos decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esa era la imagen que tenían de Jesús. Por eso es que lo calificaban como los calificativos que yo le acabo de dar. ¿Ves? No lo miraban como el Mesías. Pero ¿sabe por qué decían esto? Porque poco les interesaba conocer de Jesús, como a muchos hoy en día poco les interesa conocer de Jesús y por eso no tienen el discernimiento espiritual para hablar de Jesús y hablan equivocadamente y creen equivocadamente de Jesús. Porque si ellos lo hubieran llegado a conocer realmente, quién era Jesús, se hubieran dado cuenta que realmente era el Mesías prometido de Dios.
Por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la verdad para no cometer el mismo error que cometieron nuestros antepasados y que tiene consecuencias eternas. Por lo tanto, como dice el segundo versículo, el segundo punto, debemos de conocer la verdad sobre Jesús. Como los discípulos en su momento, algunos respondieron de manera clara y contundente. Así debemos de conocer a Jesús nosotros para responder con la verdad a la mentira que el diablo le da al mundo. Versículo 29 del capítulo 8 dice, ¿cómo es que conocieron la verdad? Entonces él les dijo, y vosotros, note que ahora la pregunta no va hacia la gente de afuera, va hacia nosotros, hacia los de adentro. Y vosotros, ¿quién decís que sois? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Aleluya. Ahora, note que la confesión de Pedro acerca de la verdad de quién es Cristo no nace de la sabiduría humana, sino de la revelación misma de Dios. Porque la mayoría de la gente, hermano, no objeta, es decir, no contiende en cuanto al Mesías. No objeta ninguna idea acerca de un Mesías. Es decir, cuando hablo de Mesías, de un libertador, de un salvador, de un proveedor y de un protector. Porque la mayoría de la gente, hermano, quiere un líder que dé lugar a una sociedad perfecta, con justicia social y abundancia para todos, a quien no le gusta. Lo que los hombres quieren es un Mesías que se adapte a los deseos y pasiones y a las estructuras de poder del mundo de ellos, del poder político. Ese es el Mesías que ellos quieren. O sea, ese es el tipo de Mesías de los hombres. La gente quiere tener, hermano, sus estómagos bien llenos, sus cuerpos bien vestidos y tener vivienda, tener comodidad. Eso, hermano, quieren ver sus urgencias satisfechas. Ese tipo de Mesías es el que ellos esperan. O sea, quieren las buenas cosas de este mundo. Ahora bien, si un Mesías puede darlas, los hombres están listos y dispuestos a aceptar ese Mesías. Pero note usted, Jesús procuró deliberadamente que sus discípulos vieran al Mesías de Dios y no al Mesías de los hombres, que era lo que estaban esperando y sigue esperando el pueblo de Israel. Tenía que asegurarse de que ellos, hermanos, entendieran el camino de la salvación. Quería que supieran que Dios buscaba victoria sobre la muerte y una vida que dure eternamente, no simplemente 70 o más años, una vida eterna. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Ahora, el Mesías de Dios y la salvación no eran conforme al modo del poder político y del placer de la humanidad entera. Por esa razón es necesario que nosotros conozcamos y entendamos bien lo que se nos enseña en nuestras iglesias y que no solamente nos quedemos con lo que nos dicen. Tenemos que ir a la palabra de Dios para que nosotros podamos cotejar, hermanos, y a ver qué nos dice la palabra de Dios, asegurarnos que esa que nos lo dijeron allí es la verdad. Porque note que la confesión de fe es solamente el comienzo, hermanos, de nuestra peregrinación espiritual por este mundo. Hay mucho que estudiar y aprender acerca de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque una vez que lo hemos conocido personalmente, es necesario que nosotros, hermanos, indaguemos más, como él mismo lo enseñó, escudriñando las Escrituras. Hay mucho que estudiar. En primer lugar, es necesario que seamos precisos en lo que estudiamos. No en cualquier instituto bíblico, en cualquier iglesia, en cualquier escuela dominical. Tenemos que ser precisos en lo que estudiamos. Debemos asegurarnos de aprender la verdad y no el error. Jesús lo ordenó y dice la palabra de Dios, Marcos 8:15, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Hermano, eso quiere decir que Jesús manda que no escuchemos las mentiras del mundo y que no nosotros tampoco nos llenemos de mentiras de la que el diablo le da al mundo. No podemos nosotros traerlo del mundo adentro de la iglesia. No, tenemos que llevarlo de la iglesia al mundo, porque lo que va a transformar al mundo es lo que está dentro de la iglesia. Si Cristo está dentro de la iglesia, llevémoslo afuera para que transforme el mundo. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Hermano, Jesús no lo dice, no escuchen las mentiras del mundo. Y muchas veces esas mentiras entran a nuestras iglesias.
pero también debemos de ser precisos en lo que compartimos, como lo que yo estoy haciendo en esta hora. Debemos de ser precisos, debemos asegurarnos de estar compartiendo la verdad de la palabra de Dios y no ideologías, teorías humanas. Para esto necesitamos tiempo para estudiar y crecer antes de comenzar ¿a qué? A comunicar, a compartir la verdad que nosotros hemos conocido. Para esto necesitamos tiempo, hermano. ¿Y por qué? Porque si usted se fija, los discípulos le respondieron a Jesús lo que la gente andaba diciendo. Los mismos discípulos de Jesús decían, no, pues la gente dice que tú eres un profeta. No estaban tan claros como Jesús quería que estuvieran, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, pero la intención de Dios es que seamos libres de las garras de la mentira y solamente la verdad es la que nos puede hacer libres a nosotros. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Note lo que los discípulos dijeron y la gente andaba repartiendo todos los pensamientos que escuchaban en sus conversaciones. Eran conversaciones nada más. Gloria al Señor. Así que probablemente era información recogida en las conversaciones que ellos tenían en sus reuniones para escuchar a Jesús y habían presenciado sus milagros. Perdón. Un hombre, hermano, como Jesús, era un hombre que creaba una agitación. Así que era de esperar que hubieran rumores y especulaciones. Pero Jesús quería saber, hermano, quién pensaban ellos que él era. Jesús quería asegurarse de que los discípulos supieran quién realmente era Jesús. Aleluya. Pedro le respondió haciendo una proclamación de fe. Tú eres el Cristo. ¿Cuántos han dicho tú eres el Cristo? Gloria al Señor. Espero que muchos digan amén. Fíjese bien que en aquellos tiempos algunos entendían, hermano, este término de Cristo como un título político. Y les voy a explicar por qué. Quiero que aprenda. La palabra Cristo está en griego y significa Mesías en el idioma hebreo. ¿Me expliqué? Cristo en griego, Mesías en hebreo. Entonces, esto quería decir que el Mesías para ellos significaba alguien que libertaría al pueblo judío del sometimiento a los romanos. Y de esta manera se renovaría su esperanza en Dios. Entonces Jesús, mire la advertencia, Jesús advierte a sus discípulos, hermano, advierte a sus discípulos que no revelaran esa verdad que ellos habían mencionado de que Él era el Cristo. No en aquel momento de su ministerio, versículo 30 lo dice. Ahora, probablemente le preocupaba que si la gente lo oía a Él o a alguno de sus discípulos proclamar que era el Cristo, porque Cristo, ya le dije, se significa Mesías, libertador, decidieran comenzar una rebelión contra el gobierno romano que dominaba a Israel en aquellos tiempos. Era muy peligroso para ellos eso entonces, porque los discípulos tenían la necesidad de aprender más también acerca del Mesías de Dios. Y por falta de un mayor conocimiento fue que él decidió que sus discípulos no compartieran su confesión con nadie más, no en ese momento. ¿Por qué no? Porque apenas comenzaban a aprender, hermano, lo que realmente significaba la idea del Mesías de Dios. Ellos debían conocerle, debían de conocer la verdad y ser precisos en su predicación de la verdad antes de comenzar a compartirlo. Mire que cómo Jesús tiene cuidado y tenemos que tener cuidado. Eso es lo que debemos de aprender. Entonces, si lo hacían de inmediato, podían hacer un daño irreparable difundiendo un concepto falso del Mesías. Jesús tenía que protegerlo ante del error, ante semejante error. De aquí que nace la pregunta, ¿quién dice la gente del mundo que es Jesús? ¿Ves? Porque él quería estar seguro. Y abundan muchas teorías acerca de la vida y muerte y resurrección de Jesús en nuestros días. Aún hoy en día hay personas que piensan que solo fue un profeta o un buen maestro. Sin embargo, la gente necesita llegar a conocerlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente que vino a morir por sus pecados para que ellos pudieran llegar a tener una propia relación personal con Dios. Alábele que Él vive en esta mañana. Noten segundo punto que Jesús predice su muerte. Y Jesús predice su muerte en primer lugar cuando va camino a la cruz. Versículo 31 del capítulo 8 dice así, y comenzó a enseñarles, esto es interesante, comenzó a enseñarles, hermanos,
que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Note qué interesante esto que acabo de leer, ¿eh? Y comenzó a enseñarles. Fíjese usted que los discípulos acababan de hacer la profunda confesión de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Jesús, hermanos, comenzó una nueva etapa. Comenzó a adoctrinarlos en cuanto al camino del Mesías de Dios, porque el Mesías de Dios no era el Mesías del hombre, ya se lo expliqué, como lo enseñaban en los versículos 27, porque hay diversas cosas. Note usted lo que yo quiero que usted entienda. En el versículo 27 hay una frase que nos dan la pauta para que nosotros entendamos la enseñanza que Jesús le estaba dando a sus discípulos, la diferencia que él quería que hicieran entre el Mesías de los hombres y el Mesías de Dios. Note la frase, comenzó a enseñarles. Qué importante, es importante, porque eso quiere decir que desde el momento de la profunda confesión de que Jesús es el Mesías, que lo hicieron los discípulos y que incuestionablemente es el Mesías, ocurrió algo significativo. Una nueva etapa estaba siendo inaugurada. Jesús reveló con un poderoso impulso, hermano, que el Hijo de Dios había llegado a la tierra. Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la revelación más profunda? Que ese Hijo del Dios viviente sería muerto y que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Hermano, nunca había ocurrido algo semejante a eso y nunca volvería a ocurrir. O sea, que haría historia. Entonces, por algún tiempo Jesús había estado hablando a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección, pero los discípulos no habían entendido a cabalidad. Primero, hermanos, la idea de un Mesías sufriente difería radicalmente de la propia idea que los discípulos tenían del Mesías. Ellos también estaban buscando un libertador. Entonces, la diferencia era que ahora Jesús ya no hablaba en cuadros y símbolos, como les hablaba en parábolas. Les estaba hablando con palabras simples y directas. Él iba a tener un lugar, una nueva etapa en la revelación del plan de Dios para la humanidad. Gloria al Señor. El Hijo de Dios debía morir. Jesús lo está diciendo. Tiene que morir por los pecados del mundo para luego ser resucitado. Ahora, el plan de Dios para salvar al mundo se haría con un Mesías sufriente, no con un Mesías conquistador. A eso quiero que usted entienda. El mundo quiere un Mesías conquistador. Dios no es ese el plan. Era un Mesías sufriente. El Mesías de Dios no iba a entregar un mundo materialista a las manos de los seguidores, de sus seguidores. En cambio, moriría y su muerte, hermano, inauguraría el reino de Dios y permitiría que sus seguidores viviesen eternamente en la presencia misma de Dios el Padre. Note también las palabras, le era necesario padecer. Le era necesario. Hermano, eso quiere decir que por la misma naturaleza del caso, a Jesús, hermanos, le era necesario, absolutamente necesario, sufrir. Hermano, Dios es amor y lo sabemos, y el hombre es susceptible a la corrupción. De modo que Dios en su amor tuvo que proveer salvación para el hombre. Pero Dios también es justo, de manera que debía proveer salvación de tal modo que hiciera justicia. Entonces, la pena, la culpa debía ser pagada. Es decir, la pena de muerte debía ser ejecutada. Y para ello, algún hombre ideal, no cualquiera, un hombre ideal debía morir por la humanidad. De modo que la muerte ideal de ese hombre pudiera, hermano, cubrir todos los pecados de la humanidad. Y solamente había y hay un hombre ideal. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Hermano, el Hijo de Dios tuvo que convertirse en hijo de hombre, en el hombre ideal. ¿Ve? Lo dice Romanos 5.1. Leamos Romanos 5.1 a ver qué nos dice acerca del hombre ideal. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo había un hombre ideal, Jesús, porque era preciso, hermanos, este hombre que narra Romanos 5.1, era preciso que viviera una vida perfecta, proveyendo al mundo la justicia ideal o la vida ideal,
pero también era preciso que muriera proveyendo al mundo la muerte ideal. Y luego era preciso que resucitara de la muerte, proveyendo al mundo la resurrección ideal de los muertos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Entonces, ahí encontramos, hermanos, realmente el propósito y el tipo de Mesías que el Padre estaba enviando. Pero también note la palabra padecer mucho. Le era necesario sufrir, padecer mucho también. Eso incluye mucho más que solamente los sufrimientos que rodean, hermano, su muerte. Con frecuencia esto se pasa por alto en las enseñanzas, pero el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, lo deja claro cuando dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era el Hijo de Dios. Sin embargo, no se ve, hermano, en este caso no se ve el tema central hasta que uno no reconoce la verdadera razón y significado de la palabra hijo. Ahí encontramos el tema central cuando vemos la palabra hijo, es decir, la deidad de Jesús, porque es el Hijo de Dios, porque Jesús es el Hijo del Dios viviente, que dejó la presencia misma de Dios, dejó el cielo con toda su majestad, hermano, con todo su esplendor, con toda su gloria, con toda su adoración y alabanza y honor. Él es el Hijo del cielo, pero se convirtió en hijo de una mujer por amor a la humanidad. Entonces, le correspondía estar en el cielo, pero estaba presente en la tierra. Gobernaba en el cielo perfecto, incorruptible, pero ahora era un siervo en este mundo imperfecto y corruptible. Note lo que hace nuestro Dios. Sufría a través de cada momento y a través de cada experiencia. Cada experiencia extraía poder de él. ¿Por qué? Porque ante su rostro siempre tenía la verdad y la gloria del cielo, pero también el pecado y la corrupción que llevó consigo de la tierra, gloria a Dios. A nosotros nos resulta clara la predicción de Jesús respecto a su resurrección, hermano, porque se nos ha revelado sus resultados a través del Espíritu Santo de la palabra. Es decir, los hemos visto, pero a los discípulos, hermanos, nunca les resultó claro. ¿Por qué? Porque muy sencillamente sería una experiencia nueva para ellos. Jamás nadie había resucitado de los muertos. No existía una persona que no iba a volver a morir después de haber resucitado. Nunca antes había ocurrido. Era algo sin precedentes. Tal vez los discípulos creían algo como Marta. ¿Se acuerdan de Marta? De que habría una futura resurrección para todos los hombres. Hermano, esa creencia era una expresión de la esperanza que habría una futura resurrección de los hombres, de la esperanza de seguir existiendo de alguna manera. Pero esa era una creencia fácil de sostener. Pero pensar en una resurrección inmediata, no a largo plazo. Yo muero hoy, pero a los 3 días voy a resucitar. Pensar en esa resurrección inmediata, hermano. Pensar que una persona se levanta de la muerte es difícil. Piensa en ello y es muy difícil. Entonces, la idea del Mesías muriendo y resucitando de los muertos era prácticamente inimaginable para quienes no habían sido instruidos en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, no se sabe exactamente lo que los discípulos creyeron que Jesús quiso decir cuando habló de resucitar, pero el hecho de no entenderlo plenamente queda demostrado por el abstenimiento de sus espíritus, hermanos, cuando Jesús fue muerto. ¿Se acuerdan de Pedro que hasta lo negó? Lloraron, se echaron sobre sus ropas, rasgaron sus vestidos, sufrieron, se alejaron por la persecución, sintieron la separación de su Mesías. Pero aparentemente algunos de los seguidores captaban más que otros el significado de una verdadera resurrección corporal. Y cuando analizamos los versículos 32 y 33, nos damos cuenta que Jesús doctrinó literalmente a sus discípulos con el hecho y significado de su muerte. Él habló tanto del asunto que causó una impresión en los apóstoles, a tal punto que Pedro confrontó a Cristo en su momento, ¿se acuerdan? Y Pedro estaba presionando a Jesús a seguir sus propios esquemas humanos en vez del camino de Dios, en vez del plan por el cual el Padre lo había enviado. Gloria al Señor. Note usted. Este asunto. Habló tanto de ello el Señor que Pedro lo confronta. Y Pedro estaba presionando a Jesús. Lo presionó de tal modo. Y de esa manera estaba tentando a Jesús con el mismo compromiso usado por Satanás para tentar a Jesús allá en el desierto. Si ustedes recuerdan la historia, Mateo 4. Ahora, Pedro era celoso de Dios, pero estaba equivocado.
y errado en el celo que él sentía. No entendía que Dios planeaba salvar al mundo mediante la muerte de su Hijo. Ahora, note que el comportamiento de Pedro muestra el camino del mundo. Es la mente natural, el hombre carnal, el hombre que sencillamente se rebela y rechaza la idea del Salvador sufriente que muere por los pecados del mundo. Un Salvador sufriente que demanda el mismo sacrificio y la misma negociación de parte de sus seguidores. En otras palabras, hermanos, la idea que el hombre tiene de Dios y del plan de Dios para el hombre se ve en tres conceptos por lo menos que quiero que estudiemos en esta mañana. Y dice la Biblia, algunos piensan que la senda de la vida es un amor indulgente. Y yo quiero que entienda eso. Otros creen que el triunfo y la victoria, el poder y el reinado supremo son el camino de Dios. Esta era la idea que tenían la mayoría de los judíos en tiempos de Cristo. Ese era el concepto que Pedro tenía del Mesías. El hombre natural, hermano, es de Satanás, no es de Dios. Jesús llamó a Pedro Satanás. Y Satanás, esa palabra quiere decir adversario. Ahora, llamar a Pedro Satanás a su discípulo era severo, pero era una severidad necesaria, porque Pedro estaba tratando a Cristo con la misma tentación que Jesús había enfrentado en el desierto a Satanás. Por eso lo llama adversario. Esto era lo que Pedro estaba haciendo y diciendo, se estaba oponiendo, note usted, al plan de Dios para la vida. Es decir, Pedro estaba oponiéndose a la salvación del mundo, ¿ves? Y no quería que la salvación viniera mediante la muerte del Hijo de Dios. Es decir, estaba afirmando ser más sabio que Dios. Ahora, note que Jesús se volvió abruptamente a Pedro, de manera repentina a Pedro, antes que se pudiera decir otra cosa, deteniéndolo en su camino. No puedes continuar en esto, gloria a su nombre. Y acusó a Pedro de ser Satanás, de estar bajo la autoridad, bajo la influencia de Satanás, de hablar por Satanás, que Satanás estaba hablando a través de Pedro, en otras palabras. O sea, se había vuelto como Satanás, como un adversario del plan de Dios para con su Hijo y para la salvación del mundo. Qué tremendo, y era el apóstol Pedro. Ahora, el hombre natural también, en cuarto lugar, pone su mente en las cosas materiales. ¿Por qué le digo eso? Observe las palabras de Jesús hacia Pedro. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, le dijo al apóstol Pedro. Eres un hombre natural. No, nosotros vamos a ser hombres espirituales. Ahora, la muerte de Jesús revela, hermanos, la auténtica naturaleza del hombre, una naturaleza que usa el razonamiento natural y carnal en lugar del razonamiento espiritual. Esa es la naturaleza del hombre. Lo más importante que Jesús quiere que nosotros aprendamos en esta mañana es que Él fue tentado a pasar por alto la voluntad de Dios del Padre para su vida, hermano, y note que la tentación vino a través de un discípulo y del más cercano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con frecuencia somos tentados a pasar por alto la voluntad de Dios y desafortunadamente, hermanos, la tentación con frecuencia viene de nuestros mejores amigos, de nuestros hermanos. Y pueden estar bien intencionadas sus deseos. Querrán librarnos de algún difícil sendero de la vida, de los problemas, del dolor y de las pruebas. Sin embargo, la sugerencia de ellos de pasar por alto el sacrificio de Cristo en la cruz no es de Dios, es de Satanás. Pero fíjese cómo culmina esta historia de Pedro con Jesús, y es lo más precioso. Note usted que Pedro no se molestó en gran manera por la reprensión que Jesús le hizo. Note cómo Pedro reaccionó en la primera carta que él escribe, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Gloria al Señor. ¿Para quién está reservada? Para nosotros. Así que Jesús, después de darle esa charla y de esa instrucción y esa reprensión al apóstol Pedro, nos dice, toma tu cruz, tu propia cruz. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué preciosas palabras, no son fáciles. Jesús le dijo a esta gente y les habló a todos, tanto a la gente como a sus discípulos. Ahora, note que Jesús había llamado
a la gente y a sus discípulos. Algo interesante. Lo que estaba diciendo ahora era una advertencia a toda la multitud, a todo el mundo. Pero Jesús fue muy puntual. En lo que él enseñaba. Él enseña que hay una vida de autoindulgencia y una vida de autonegación. ¿Ves? La persona tiene que elegir entre amar y el confort, o la comodidad, o la entrega y la disciplina. Amar las riquezas y propiedades y trabajar y tener compasión. Amar el reconocimiento, la fama, o la humildad y el sacrificio. Amar el placer y las sensaciones, o la justicia y el autocontrol. La pregunta es, ¿cómo hace la persona para hacer la decisión correcta? Jesús dijo 4 cosas por lo menos para que nosotros aprendamos a hacer la decisión correcta. En primer lugar, es preciso que la persona esté dispuesta a seguirlo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que siga a Cristo. No se olvide de esas 4 cosas, aleluya. Dispuesto a seguirlo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y volverse a seguir a Cristo. Gloria a su nombre. En otras palabras, la persona tiene que estar dispuesta, es decir, la persona tiene que anhelar, Ahora, tiene que desear tener ese propósito. Ahora, note que esto se trata de una decisión deliberada, una elección deliberada, o sea, una resolución propia de seguir a Cristo. Si la persona realmente quiere, deliberadamente escoge seguir a Cristo, entonces tiene que hacer las cosas que yo acabo de mencionar, las 4 cosas, ¿ves? Ahora, la elección es voluntaria, hermanos. La persona no es obligada en ninguna dirección a seguir o tomar la cruz y seguir a Cristo, negarse a sí mismo. No, es opcional, es decisión propia, libre albedrío. ¿Ves? Entonces, el individuo que quiere y escoge, por eso el individuo quien tiene que actuar y hacer lo que Cristo pide, porque él ha escogido hacer esas 4 cosas, seguir a Cristo. Entonces, este tipo de actitud es la que Jesús llama negarse, abandonar, rechazar. Y eso significa, hermano, eso quiere decir o significa sencillamente decir no. Pero note que no es un no muy fácil o un no a alguna conducta o alguna cosa. Es decirle no al ego propio de la persona. La persona tiene que negarse a sí misma. Significa más que una negativa de renunciar a algo, de prescindir de algo. Eso no es. Significa que debemos actuar positivamente, decir sí a Cristo y no al ego de nosotros. Ahora, note usted que esto significa dejar reinar y gobernar a Cristo en el corazón y la vida de uno. O sea, dejar que Cristo haga completamente su voluntad y no la nuestra. Por supuesto, cuando la persona permite que Cristo gobierne su vida, Él se ocupa de toda su conducta, tanto negativa como positiva. Eso quiere decir que la persona entra en una nueva condición o en un nuevo estado. Significa que comienza de una vez a negarse a sí mismo. Ahora, luego Jesús introduce el tema de la vida, de salvar la vida versus perder la vida. ¿Lo han leído? Jesús hizo una afirmación muy sorprendente. Si una persona, dijo Jesús, quiere salvar su vida, tiene que perderla. Y hay que entender estas frases. ¿Qué quiso decir? Bueno, la respuesta se encuentra en 2 frases. La primera frase dice, por causa de mí. O sea, la salva por causa de mí. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Eso quiere decir que la persona que abandona esta vida, que sacrifica y renuncia a todo lo que es y tiene por Cristo, esa persona salva su vida. Pero la persona que guarda su vida, es decir, lo que tiene y procura tener más y más en esta vida, perderá su vida de manera completa y eterna. Ahora, la segunda frase, rápidamente, la segunda frase es, y del evangelio, o sea, por causa del evangelio, por causa de Cristo y por causa del evangelio. Todo el que pierda su vida por causa del evangelio, la salvará. Y grabes esas palabras. La persona que abandone esta vida, que sacrifique y entrega lo que tiene y es, por el evangelio, salvará su vida. Pero la persona que guarda su vida y todo lo que tiene y se niega a servirle al Señor, dice la palabra, dijo Jesucristo, y procura tener y proteger a sí mismo y a su familia, excepto del sufrimiento y las necesidades de este mundo, esa persona perderá su vida. No puede. Luego el Señor Jesús pasa, hermanos, a hablar del tema de la vida. Ahora introduciendo el tema de la muerte, vida versus muerte, Marcos 9:1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, ay Señor,
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Wow, son fuertes esas palabras. Hermano, aquí el Señor está hablando de gustar. Oiga bien, gustar la muerte versus ver el reino de Dios. A nadie le gusta la muerte, ¿verdad que no? Quiero dejar claro en esto, hermano. Esta no es una referencia a la segunda venida del Señor. No, cuando habla ahí del reino de Dios. Los discípulos murieron antes del retorno de Jesús y ustedes lo saben. Es más que probable que se refiriera ahí a la victoria del Señor sobre la muerte y del infierno, que Él tuvo lugar eso en la cruz del Calvario y en la resurrección al tercer día. Entonces se refiere al gobierno y reinado del reino de Dios que tiene lugar en el corazón dentro del creyente, al gobierno y el reinado del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a residir en el creyente, en otras palabras, el hombre o bien experimenta la muerte o ve el reino de Dios con poder. Gloria, yo quiero ver el reino de Dios con poder. Bendito sea su nombre. Y en tercer y último punto, quiero hablar de la transfiguración. Jesús después mire que les explicó todo a los discípulos. Ya lo ha venido, no lo voy a repetir. Pero ahora toca el tema de que Jesús se transfigura en frente de sus discípulos. Aquí está demostrando en primer lugar la aprobación del Padre. Versículo 2 del capítulo 9 de Marcos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Fíjese usted, note lo que voy a decir. El propósito de la transfiguración, hermanos, era revelar la gloria del cielo en la tierra. Porque esta gloria del cielo fortalecería a Jesús al llevar la cruz y fortalecería a sus discípulos en su fe de que Jesús era el Mesías de Dios. Tenía ese propósito. Ahora, la transfiguración no solamente fortalecería a los discípulos, porque si hacemos un estudio cuidadoso de este evento, fortalece la fe de cualquier creyente en cualquier época, en el Señor, en nuestra época también. Gloria al Señor, porque es la gloria de Dios derramada, que nosotros la podemos experimentar a través del Espíritu Santo. Y una fe fortalecida, amado hermano, capacitará al creyente a llevar la cruz de su propio llamado, la que Dios nos ha dado. Ahora bien, note que solo llevó a 3 discípulos, probablemente porque Pedro, Jacobo y Juan formaban un círculo íntimo alrededor de Jesús. Él les llevó, hermano, les reveló más a estos 3 hombres que a los otros discípulos, porque ellos lo acompañaron cuando, ¿se acuerdan? Cuando levantó a la hija de Jairo, cuando estuvo en el huerto del Getsemaní y aquí en el monte de la transfiguración. Ahora, ¿por qué fueron escogidos estos 3 para recibir estas revelaciones adicionales? Bueno, hay algunas razones importantes que he encontrado en la Biblia y una de ellas era que cada uno era escogido para un rol muy especial en el liderazgo y ministerio que iban a realizar. Ahora, los discípulos todavía no eran conscientes de ello, pero después se iban a dar cuenta que ocuparían posiciones únicas. Ahora, note 3 cosas muy interesantes respecto a cada uno de estos 3 hombres que llamó el Señor allá al monte de la transfiguración. Número 1, Pedro sería el líder de la joven iglesia, ¿se acuerdan? El que abriría la puerta del evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles después del Pentecostés. Ahora, el otro discípulo que estuvo en el monte de la transfiguración se llama Jacobo, y Jacobo sería la cabeza de la primera iglesia que estaba en Jerusalén, que tendría su asiento allá en la misma capital del pueblo de Israel, Jerusalén. Y el otro, en tercer lugar, estaba Juan. Y Juan recibiría el Apocalipsis, con el cual, hermanos, se cierran las escrituras. Así que era interesante el momento en que Jesús se transfiguró. En ese momento, hermano, era preciosísimo que estos recibieran la revelación. Pero hay un evento importante. En ese momento en que Jesús se transfigura, aparecen Moisés y Elías. Y muchos confunden estos temas de que Moisés es el olivo, un montón de historias, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que la Biblia nos enseña que la aparición de Moisés y Elías tenía un propósito. Y la pregunta es, ¿por qué aparecieron? Hay muchas discusiones acerca de esto, como le digo, pero cuando analizamos lo que el texto bíblico nos dice, nos damos cuenta que hay 2 respuestas absolutas a este tema. Observe que Jesús recibe la visita de 2 santos del cielo, Moisés, el gran dador de la ley, y Elías, el gran profeta. Ahora, esto ocurre en primer lugar, amado hermano, porque Dios quería
Jesús tenía la necesidad de ser fortalecido en primer lugar para soportar el peso y la presión de la cruz, porque de eso estaban hablando de su camino a Jerusalén con Moisés y Elías. En segundo lugar, la aparición de estos dos grandes hombres de Dios demostraba que Jesús era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el que es superior a la ley y a los profetas. Por eso vino Elías y Moisés y Elías, porque querían dejar claro que Jesús estaba por encima de esas dos cosas, de la ley y de los profetas. Gloria al Señor. Porque Moisés representaba la ley, a él le dieron las tablas de la ley. Y Elías era considerado el mayor de los profetas, representaba entonces precisamente a los profetas. Y ambos estaban honrando y ministrando a Jesús, gloria a su nombre. Aleluya. Simbólicamente estaban diciendo que la ley y los profetas hallaban su cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Ve? Que Jesús es de quien habla la ley y los profetas. Él es a quien señalaba la ley y los profetas. Ahora iba a cumplirse el antiguo pacto. Jesús lo reemplazaría inaugurando un nuevo pacto. También, hermanos, quiero que entiendan que la transfiguración fue una experiencia real, activa. No fue una ilusión, un sueño, no fue un reflejo del sol, porque dice la Biblia que el propio rostro de Jesús resplandecía. La gloria resplandecía, la gloria de Dios, hermano, era la gloria que estaba resplandeciendo de manera natural en el cuerpo y el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos de saber algo importante, de que no, hermanos, no era toda la gloria de Dios lo que resplandecía a través de Jesús, porque jamás persona alguna puede permanecer en la gloria plena de la presencia del Señor. El mismo Dios lo dice, al menos no con este cuerpo físico, con este cuerpo actual físico como estaban los discípulos. La Escritura dice, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La Biblia lo dice, pero los discípulos tienen preguntas en ese momento. Note usted, y con esto concluyo. Marcos 9:11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga? Hermano, la transfiguración proveyó una oportunidad singular para discutir la naturaleza mesiánica de Cristo. Jesús mandó a sus discípulos a no contar a nadie la experiencia que habían vivido hasta que Él hubiese resucitado de los muertos. O sea, la referencia a resucitar de los muertos los impulsó a preguntar lo que quiso decir, porque acababan de presenciar su gloria y de ver a Moisés y a Elías con Él. Pensaban que ahora establecerían su reino y que ahora reinaría en gloria. Entonces, ¿por qué se fue Elías? Los escribas enseñaban que Elías tenía que venir antes que el Mesías se estableciera su reino aquí en la tierra. Cristo respondió a los discípulos y corrigió el concepto, hermanos, que desde siempre habían enseñado los escribas. Primero, las escrituras no enseñan que Elías tiene que venir primero y restaurar y preparar todas las cosas. Segundo, las escrituras también enseñan que el Mesías tiene que morir. Y era eso lo que estaban pensando, pasando por alto los discípulos y toda la gente. Y en tercer lugar, Jesús les enseña que Elías ya había venido, haciendo referencia a Juan el Bautista. Ustedes pueden leer eso en la Biblia. Esto nos deja claro, hermano, que Jesucristo es el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Así que la fe en Él es absolutamente esencial para que nosotros podamos pasar una vida eterna juntamente con Él. Y concluyo con estas palabras. Aprendamos que la verdadera o la verdad sobre Jesucristo, su identidad, sus enseñanzas y lo que ha hecho por nosotros nos llama a la acción. Debemos de actuar. Él dio su vida por nosotros y nos llama a un compromiso total con Él. Hermano, la que Él ofrece vale cualquier sacrificio que estemos llamados a hacer. Hermano, a escuchar la voz de Dios que lo llama a una vida más profunda con Él, a una vida eterna. Diga no a usted, niéguese a usted mismo y dígale sí a Cristo. Inclina tu rostro. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos has regalado, Padre, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para aquellos que nos han escuchado, Señor, que se hayan habido enfermos, hayan sido sanados a través de esta palabra, a través de la fe en ti, Señor. Padre Santo, ayúdanos a estar dentro de la verdad, a enseñar y predicar la verdad de
de tu palabra. Líbranos del error, de las mentiras del mundo, Padre, que nosotros enseñemos tu verdad. Siempre ilumínanos con tu Espíritu Santo a todo aquel que decida predicar tu palabra, Señor. Ilumínalo con tu Espíritu Santo y que no cometamos el error que cometieron muchos en el pasado, Padre, de enseñar la mentira y la falsedad. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por todos aquellos que en esta mañana nos han visto y que han estado sufriendo por dolencias en sus cuerpos. Tú eres nuestro sanador también, Padre, y te clamo en el nombre de Jesús que sane los cuerpos de aquellos que están enfermos. Líbralos, Señor, de ese virus infernal en el nombre de Jesús, de cualquier enfermedad como se llame, porque tú nos has dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se tiene que doblar toda rodilla y los demonios huyen. Aleluya, el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, los cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, y a ti sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos, los dejamos y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.